En asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Vamos a levantar tu voz al Señor, canta.
Vamos a adorarlo. Entregamos acción de gracias. Te adoramos, Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, buenos días, que el Señor los bendiga. Qué bonita mañana la que tenemos hoy, mañana de domingo. Y vamos a poner todo en las manos del Señor para empezar con la predicación en esta mañana. Cierra sus ojos, por favor. Amado Señor, que moras en las alturas de los cielos, Padre, declaramos en esta mañana tu poderío, tu amor, tu grandeza, tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que tú eres quien nos sostiene y nos sustenta a lo largo de nuestra vida, Padre, y por eso hoy venimos ante ti a rendirte un tributo de adoración, de exaltación, a escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos que por favor hoy nos hables, que tu palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, Padre, y se empiecen a producir los cambios que debemos tener como hijos tuyos. Por favor, oh Señor, bendice la iglesia en general en todo el mundo, Padre, a cada uno de nuestros hermanos donde se encuentran, Dios, que tu bendición pueda llegar a cada uno de ellos, Señor. Y Padre, que tu misericordia siempre esté abrazándonos y sustentándonos con ese amor apacible que tú tienes hacia nosotros. Te pedimos por nuestra amada Colombia, por todos los demás países, oh Señor, para que tu bendición esté sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Guíanos, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han visto un camión de bomberos? Para mí fue fascinante la vez que pude conocer un camión de bomberos, acercarme, mirar cada uno de los relojes, indicadores, compartimientos, botones, una cantidad de suplementos que tienen los camiones de bomberos. Y allí había un bombero y le pregunté para qué era cada uno de esos botones, perillas, manijas, gavetas pequeñas y grandes. Y él tenía la respuesta para cada uno de esos. Me decía, este es para medir la presión del agua que va saliendo. Este es para medir la presión de otro como líquido que ellos cargan, que es como una espuma. Y decía, este es para las revoluciones de los compresores, este compartimiento es para esto. Y empezaba y sabía para qué funcionaba cada cosa. Y créame que en esa parte del camión de bomberos tenían que haber por lo menos unas 50 o 60 indicadores, perillas, relojes. Tenía muchas cositas que para uno aprenderlas, conocerlas, saber para qué funcionaba cada uno, yo creo que uno tenía que estudiar bastante. Y era sorprendente porque él sabía para qué servía cada una y cómo utilizarlas, en qué momento debía utilizarlas. De igual manera, si usted mira a un militar, un soldado, él carga un morral con una cantidad de equipamiento de campamento, de salvamento, y cargan muchas cosas. Y ellos nunca los dejan porque todas las necesitan, saben para qué sirve cada una de ellas. Su fusil, su arma de dotación, nunca la dejan, siempre duermen con ella, la llevan hasta el baño. Y así pasa con muchos profesionales, con muchas profesiones, con muchas personas. Eh, el panadero sabe para qué necesita cada suplemento, cada material, cada materia prima para hacer su pan, que la harina, los huevos, la mantequilla, polvo para hornear, levadura, etcétera. Y nosotros como cristianos, en cuanto al manejo de la principal herramienta, que es cuál, la Biblia, la palabra de Dios, algunas veces nos falta. Es más, muchos de nosotros ni siquiera saben qué es realmente la Biblia. No sabemos realmente cómo fue escrita. Hay otros que sí lo saben, yo sé. Algunos hermanos de la iglesia tienen este conocimiento. Pero en este mes de octubre, que es un mes que para el mundo es el mes de Halloween, un mes de celebración
diabólica, realmente. Nosotros entendemos que es una oportunidad más para conocer al Señor y para conocer más lo que Él quiere decirnos a nosotros. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? ¿Dónde está lo que Él nos quiere decir? Escrito en la Biblia, en sus propias palabras, hacia nosotros. Así que, como aquel bombero, como aquel militar, como aquel panadero, etcétera, conoce para qué funciona cada uno de los implementos o suplementos que utiliza en su trabajo. Nosotros en nuestra vida cristiana debemos saber para qué funciona la Biblia, cómo funciona, en qué momento, cómo hacerlo. Así que este es un día especial para que miremos algunos aspectos acerca de la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia, la palabra de Dios, es el arma de dotación para nosotros como sus soldados, como sus hijos, como cristianos, ¿cierto? Así que lo invito a que tome su Biblia. Si no la tiene ahí donde usted está sentado, párese un momento, tome su Biblia y siéntese para que podamos continuar. Le voy a dar 10 segundos para eso, por favor. Listo, muy bien. Espero que haya alcanzado a tomar su Biblia. Y vamos a definir primero qué es la Biblia y vamos a tratar de hacerlo con palabras muy entendibles. Y si de pronto hay alguien que nunca haya escuchado hablar de qué es la Biblia como tal, vamos a tratar de hablarlo un poco con palabras muy cotidianas para que usted lo pueda entender más y al que ya lo conoce, pues para que recuerde y reafirme su conocimiento y su convicción. La Biblia como tal, hermanos, es tres cosas. Vamos a definirlo en tres cosas. Si usted ya la sabe, la va a repetir conmigo. La Biblia es literatura escrita por mandato de Dios. Es lo primero. Trate de aprendérselo. La Biblia es literatura escrita por mandato de Dios, porque la verdad no creo que el diablo ni ninguna otra persona haya mandado a escribir la Biblia. Entonces, literatura escrita por mandato de Dios. Lo segundo, la Biblia es literatura escrita bajo la dirección de Dios, porque Dios estuvo presente durante toda la escritura de la Biblia, de cada capítulo, de cada versículo, incluso de cada palabra, Él estaba allí direccionando. Entonces, la Biblia es literatura escrita bajo la dirección de Dios. Y el tercero, la Biblia es literatura escrita preservada por Dios. ¿Por qué preservada? Porque gracias a Él usted y yo podemos conocer hoy la Biblia, podemos conocer hoy su palabra de verdad. Entonces recapitulemos tres cosas. La Biblia es literatura escrita por mandato de Dios. Segundo, la Biblia es literatura escrita bajo la dirección de Dios. Y tercero, la Biblia es literatura escrita preservada por Dios. Eso es la Biblia. Pero ahora usted me puede decir, bueno, pero literatura se refiere a cuentos, a fábulas. No. Literatura es el arte de expresión escrita o hablada. Lo que yo estoy haciendo en estos momentos es también parte de literatura, poesía, etcétera. Todo esto es también literatura, pero es la forma en la que se expresan, sea escrito o sea hablado. Y la Biblia fue escrita. Entonces, para que usted lo tenga muy en claro. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Y para esto vamos a usar la misma palabra de Dios, porque ahí está estipulado quién la escribió, cómo la escribió, incluso en qué tiempo, qué momento, qué épocas, las cuales fueron muchas. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, por favor. Y allí le va a hablar acerca de quién escribió la Biblia. 2 de Pedro 1, 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos está diciendo
que los que hablaron fueron los santos hombres de Dios. Y ahora, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor. Hebreos 1:1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Los profetas. Pero ahí nos aclara de una vez quién los inspiró, quién los motivó, quién los movió, quién les dijo, en pocas palabras, quién les dijo qué debían escribir. ¿Cierto? Ahí nomás en Hebreo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras. El mismo Dios. Entonces, tengamos en cuenta que la Biblia, sí, la escribieron hombres, pero no escribieron lo que ellos quisieron. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vamos a ver qué fue lo que escribieron, por qué lo escribieron. 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí nos está diciendo que toda la escritura, o sea, toda la Biblia, fue inspirada por Dios y se lo inspiró precisamente a los profetas para que pudieran escribirlo. Entonces, sin lugar a dudas, la Biblia fue inspirada por Dios y no hay lugar a dudas de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, pero, ¿qué significa inspiración? Para algunos, inspiración es simplemente, digamos, el hecho de, ay, es que vi un ave y me inspiré e escribí una poesía. Y en esa poesía, ¿qué puede decir del ave que vio? Pues que el ave iba volando, que el ave iba cantando, que el ave se posó sobre una rama, etc. O sea que él va describiendo lo que vio. Entonces, teniendo en cuenta esto, la inspiración es algo que Dios le da a alguien, pero permite que lo describa con sus propias palabras. Por eso el Señor no tomó la mano, Él no tomó la mano como tal de Pablo, de Isaías, de David, de Salomón, no. Él no tomó la mano de ellos y escribió las palabras que Él quiso, no. Él les mostró qué era lo que venía, qué era lo que debían poner, pero ellos lo escribieron con sus propias palabras porque eso es la inspiración. De lo contrario, habría sido algo diferente. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros no podemos tener dudas de que la Biblia es la palabra de Dios, no debemos tener dudas de su fiabilidad. Pero bueno, ya sabemos qué es la Biblia, ¿cierto? Recordemos los 3 puntos que les di. Sabemos quiénes la escribieron y quién los inspiró para escribirla. Pero yo sé que usted puede tener algunas dudas. Como cristiano de pronto pueda tener dudas. Y es más, si usted no es cristiano, debe tener más dudas. Así que yo quiero en esta mañana mostrarle a usted algunas evidencias internas, o sea, que se pueden reflejar en la Biblia, de que es la palabra de Dios, y luego le mostraré algunas externas. Si a usted le gusta la ciencia, las vamos a ver. Si a usted le gusta la arqueología, vamos a ver también algunas evidencias, pero primero quiero mostrarle las internas. Evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Primero quiero que usted se imagine algo. Suponga que en la época antigua hubo un hombre muy inteligente, más inteligente incluso que Salomón, con mucha inteligencia. O varios hombres muy inteligentes y se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a escribir un libro.
y la vamos a llamar la Biblia o las Escrituras. Y imaginemos que se pusieron de acuerdo para escribir algunas cosas. La verdad es que sería un poco irrisible o ridículo esta situación, porque la Biblia no pone al hombre en una buena posición, no lo pone en un muy buen lugar que digamos, y yo creo que de haberlo hecho sería como para poner al hombre como un ser superior, para poner al hombre como alguien fuerte, sabio, etcétera. Y quiero invitarlo a que lea Isaías capítulo 64, versículo 6. Y vamos a ver por qué habría sido un error de parte de un hombre simplemente decidir escribirla. Dice, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si hubieran sido unos hombres inteligentes que simplemente decidieron escribir la Biblia, no sé qué tan inteligentes serían, porque la Biblia muestra al hombre en un estado caído, en un estado vacío, en un estado indefenso y de imposibilidad de perdonarse, de salvarse. Pone al hombre como lo más bajo que puede haber. Si usted nunca había escuchado esto, pues hoy lo invito a que aterrice. La Biblia no nos habla solamente del amor de Dios. La Biblia no habla solamente de que el hombre es la mayor creación de Dios. Habla de la posición en la que el hombre estuvo sumido, lo más bajo. Primera evidencia que quiero mostrarles acerca de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la profecía cumplida. La profecía cumplida, mi hermano. ¿Cómo qué tipo de profecías? Si usted ve que anteriormente, usted mira en la Biblia y desde Isaías nomás nos ha descrito a Jesús, nos describió su nacimiento, su familia, su ministerio, su obra, su muerte, su resurrección. Y eso fue, creo que 450 años antes. Una profecía dada desde tal época atrás, cumplida muchos años después. No estamos hablando de que se cumplió al año, a los 2 años, sino muchísimos años. Ahora, podemos mirar allí cuando las profecías que da el profeta Daniel en el Antiguo Testamento y luego vienen y se cumplen a su tiempo. No más en Génesis. En Génesis hay una parte que habla que Dios pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Ya ahí nos estaba hablando de la guerra o la batalla que iba a haber cuando llegó el Señor Jesucristo. Entonces vemos, y hoy en día, si usted mira en Apocalipsis, hay muchas profecías que se han cumplido. ¿Sabía usted que la Biblia habla acerca de la caída de las dos grandes gemelas? Y ¿se acuerda usted que cayeron las dos torres gemelas en un atentado? La Biblia, una de las evidencias más grandes que nos da es la profecía cumplida. Si usted tiene alguna duda, puede tomar un libro de historia acerca de todas las cosas que han pasado. Persecuciones, guerras, porque la Biblia habla de guerras, virus, rumores de guerras. Habla incluso del comportamiento que tiene la civilización hoy en día, de vanidad, de orgullo, de desinterés por las demás personas, de falta de amor. Entonces la profecía cumplida es una de las evidencias más grandes y contundentes que tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda, su perfección muestra su origen divino. La Biblia es perfecta, ¿sí lo sabía? La Biblia, por donde usted la mire, no le va a encontrar errores. A ver, ¿por qué le digo que su perfección? Su perfección muestra el origen divino. A ver, muestra primero al Señor Jesús con el nacimiento
por medio de una virgen, ¿cierto? De María, mas no de un hombre. O sea que comparte, ¿qué le podemos decir? Dos naturalezas, una humana y una divina. Ahora, realmente son cosas tan avanzadas, son cosas tan maravillosas que para una mente humana creo que sería muy difícil imaginarse algo así. ¿Quién pudiese haberse imaginado esos atributos, no solamente la doble naturaleza de Jesucristo? Tremendo, ¿cierto? También nos habla pues acerca de su carácter, un hombre que no cometió pecado. Entonces, ¿quién podría ir a cuestionar a Jesucristo? Nadie, porque todos los demás sí hemos pecado. Entonces, nos muestra su perfección por medio del origen divino. Las cosas que usted mira que están escritas en la Biblia son cosas que ninguna mente humana pudo haberse imaginado, aún en medio de una locura o aún en medio, no sé, de estar drogado. No, no creo. Es imposible. La Biblia nos muestra su origen divino por su perfección. Ahora, otro argumento, otra evidencia es su unidad. La Biblia fue escrita por más de 30 autores y fue en diferentes épocas. Vuelvo y le repito, no fue cuestión de 1 o 2 años. Y aparte de eso, que fueron tantos autores, más de 30, aproximadamente unos 40, de diferentes épocas, también eran de diferentes estratos sociales. Habían ricachones, habían pobres, habían de clase media, habían pescadores. Yo no me imagino a un pescador escribiendo con tal exquisitez las palabras que hay en la Biblia, porque si usted la mira, parece como si toda la Biblia hubiera sido escrita por la misma persona. Para uno poder escribir de esta manera, tiene uno que haber estudiado mucho. Y un pescador como Pedro, no creo que haya tenido mucho estudio. Entonces, hermanos, su unidad, porque aparte de eso, de que fueron tantos autores y ninguno se contradice con el otro, en distintas épocas que las culturas van cambiando, podían estar en una posición o situación política, económica y social muy diferente entre una época y otra. Y aparte de eso, los estratos sociales. No todos ven las cosas iguales cuando están en diferentes posiciones. El que tiene más dinero puede verlo un poco más fácil. El que le toca trabajar muy duro y sufrir, lo puede ver las cosas diferentes. Y eso fue a lo largo aproximadamente de 14 siglos. Fueron más o menos 1500, 1600 años. Entonces imagínense, esto habría tenido que ser un plan muy tremendo en el cual habrían invertido mucho dinero, mucho tiempo, realmente imposible cumplirlo. Escrita a lo largo de 14 siglos. Entonces, su unidad, que no se contradice, aunque fue escrita a lo largo de tantos siglos, en tantas épocas, tantas personas involucradas y de tantos estratos sociales. Creo que es otra evidencia irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios. Y la cuarta, una que nos ha tocado a todos los que estamos en ese momento acá. El efecto que este libro ha tenido sobre nuestras vidas. Hermanos, se han escrito muchos libros acerca de la moral, del buen comportamiento, de etiqueta, el manual de ética y comportamiento de Carreño y muchos otros libros los cuales hemos estudiado. Pero ninguno de esos libros ha impactado tanto sobre nuestras vidas como para realmente hacernos reflexionar y hacernos cambiar. Yo creo que hemos podido escuchar muchos conferencistas famosos, los cuales hablan desde su punto de vista humanista, desde su punto de vista ético. Pero, y aunque puede tocarnos en algún aspecto, no nos lleva a los cambios
que nos lleva la palabra de Dios. Quiero narrarles una historia para que podamos entenderlo un poco más. Resulta que una vez un hombre francés, época un poco antigua, él viajaba en un barco, era un hombre muy adinerado, y llegó a una isla caribeña. Él, como francés, no por ser francés, sino que simplemente era alguien avanzado, tecnológico, y no creía en el efecto de la Biblia sobre las personas. Cuando llegó él a esta isla, empezó a hablar con el jefe de la tribu y empezaron a hablar y a compartir. Y el jefe de la tribu empezó a comentarle que estaba muy agradecido con el Dios de la Biblia, porque por medio de ella ellos habían logrado muchos avances allí en su isla. Habían empezado a mejorar sus sistemas de riego, en fin, una cantidad de cosas. Pero sobre todo que ellos habían empezado a cambiar y que para todos ellos estaba siendo muy beneficioso el estudiar la Biblia. Y pues este viajero francés, en medio de su altivez, de su modernismo, le dijo, pues nosotros en Francia ya no creemos en la Biblia, no creemos en Dios, no creemos en la religión. Así que así podemos vivir mejor. Y lo que le contestó este humilde jefe caribeño de tribu fue, pues yo no puedo objetar nada de lo que usted me dice. No tengo las palabras, no tengo el conocimiento. Pero lo único que le puedo decir es que si no fuera por este libro, la Biblia, usted no estaría vivo. Y pues el francés se sorprendió y le dice, ¿y por qué? Y le contesta este hombre, si no hubiera sido por el poder transformador que tiene la Biblia, usted ya no estaría vivo porque ya no lo habríamos comido. Entonces, tremendo los cambios, el impacto y el efecto sobre las vidas de lo que empezamos a conocer la palabra de Dios es una prueba y una evidencia muy grande de que realmente es la palabra de Dios, porque es el único libro que realmente está vivo. Las palabras que vienen allí son vivas, completas, duraderas, eternas y eficaces y para salvación. Así que mi hermano, estas son algunas de las evidencias internas que le puedo dar hoy, pero bueno, sé que algunos dicen, pero es que eso está escrito ahí mismo en la Biblia. Yo quiero unas evidencias de por fuera, porque la misma Biblia defendiéndose. Bueno, muy bien. Aunque quiero dejarle muy en claro que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted no está buscando conocer realmente a Dios y conocer las Escrituras, y lo que está buscando es un conflicto, usted va a continuar con ese conflicto. Porque hasta que usted no tenga una disposición real de aprender, de desaprender las cosas que ha aprendido y conocer y aprender realmente lo que dice la palabra de Dios, hombre, y no pasa nada. Así que vamos a mirar algunas pruebas o evidencias externas. La primera de la que le quiero hablar es de su continuidad. La Biblia, sí, es un libro antiguo, pero es un libro sin precedentes. Eso fue escrita, como les comenté, en un periodo aproximadamente de 1500 a 1600 años, a lo largo de 60 generaciones. 60 generaciones. Si yo le pregunto a usted, de pronto usted no se acuerde ni de 2 generaciones anteriores. Bueno, de pronto el anterior, abuelos, pero bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y esta fue a lo largo de 60 generaciones aproximadamente, superando los 40 autores, como ya les comenté, de diferentes clases sociales, de diferentes zonas geográficas y épocas. Que la Biblia fue escrita a lo largo de 3 continentes, ¿no? Estamos hablando de Europa, Asia y África, ¿cierto? Tremendo, mucho alcance el que ha tenido. 3 continentes, bajo 3 idiomas distintos, porque hablaban diferentes idiomas. Yo, la verdad, no me siento en la capacidad de hablar con un alemán. Creo que no lo entendería ni Pío, y él a mí menos. Pero ellos fueron 3 continentes con diferentes idiomas escribiendo esto. Y aparte de eso, que haber sido
le creería que me dijera una generación completa escribiendo esto. 2 generaciones. En la tercera generación ya empezaría a dudarle. Quinta generación menos le creería que es un libro escrito por hombres. 10ª generación. Y llegar hasta 60 generaciones es una prueba externa más que contundente. Aparte de eso, no eran solamente diferentes continentes y diferentes idiomas, sino que habían diferentes géneros literarios. Hay historia, hay leyes, hay poesía, ¿qué más? Hay poesía religiosa y poesía lírica. Hay diarios personales, sí, diarios personales y, y más. Y con todo y eso no encontramos ni una sola contradicción. Porque aunque algunos de pronto especulan buscando contradicciones, si estudiamos bien la Biblia encontramos todas las respuestas. No hay contradicciones, no hay encontrones, no hay nada errado en la palabra de Dios. Y esto demuestra que la Biblia no es ninguna antología, mi hermano. No es la compilación de información hecha por ninguna persona. Es imposible. Esta es una prueba externa muy contundente que puede derribar muchos argumentos. Pero le tengo otra. Su contenido. El contenido de la Biblia habla de un carácter sobrenatural. Eso lo podemos apreciar, hermanos, de que la Biblia nos habla de cosas desconocidas, como si para el autor fuera algo tan conocido, pues porque el autor es Dios. Nos habla de las estrellas, del cosmos, del cielo. ¿Quién se hubiera podido imaginar un cielo con calles de oro, mar de cristal? Cosas que a veces pueden sonar un poco exageradas, porque son cosas divinas. Nos habla de cosas desconocidas para nosotros, como la muerte, antes de nacer. Realmente tiene un contenido sobrenatural. Describe la eternidad en el pasado. O sea, los antepasados sabían más que nosotros de la eternidad, del futuro. Incluye hablarnos de la creación. Nos habla desde antes que nosotros, que los hombres existiéramos, antes de que fuéramos creados. Se revela la naturaleza y las obras de Dios. Es otra evidencia que yo le puedo dar, que el contenido que tiene es un contenido que usted no encuentra en ninguna otra parte. Puede buscar todos los libros que usted quiera. Que haya libros basados en lo que está escrito en la Biblia, eso sí, totalmente. Pero ningún libro que describa lo que dice la Biblia con tanta verdad y con tanta fiabilidad, su contenido. Otra prueba externa. La Biblia es única en su circulación. Mire, hermano, no hay libro que haya superado a la Biblia en cuanto a su lectura y producción. Porque la Biblia es el libro más leído a nivel del mundo en toda la historia. Y además ha sido publicado en más idiomas que cualquier otro libro. Miren, nosotros que conocemos el álgebra de Baldor, ni siquiera el álgebra de Baldor ha sido tan producida, ni tan traducida. Aunque hay buenos, pero son libros que no le dan la medida a la Biblia. Así que, mi hermano, quiero darles una estadística. Josh McDowell, en un libro que se titula Evidencia que exige un veredicto, él nos comparte una estadística muy interesante que dice que alrededor de 30 años la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, para cumplir con las demandas de material que tenía, o sea, las demandas de Biblias que estaban pidiéndoles, estaban pidiendo tantas Biblias que ellos tuvieron que hacer esto. Hacer una copia cada 3 segundos, día y noche. O sea, 22 copias cada minuto del día y de la noche. 1369 copias cada hora del día y de la noche.
para un total de 32.876 copias de la Biblia cada día del año. Y es profundamente interesante, hermanos, saber que es un número sorprendente de Biblias que se despachaban a varias partes del mundo. Salían 4.583 bultos que pesaban 490 toneladas. No hay ningún otro libro que se haya vendido tanto. No hay ningún otro libro que se haya traducido tanto. Se tradujo aproximadamente en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos de la Biblia. Preste atención a esto. Hablamos de libros, digamos, Génesis, Apocalipsis, Mateo, Lucas. Se tradujo en 739 idiomas adicionales para un total de publicaciones de 1.280 idiomas. Yo no sé de dónde sale tanto idioma, tanto dialecto, pero es la verdad con la palabra, única en su circulación. Cuarto, su supervivencia. A pesar de que ha pasado el tiempo, por eso es un libro muy antiguo, ha pasado el tiempo, pero ni siquiera así se ha acabado. Ni siquiera así se ha acabado, a pesar de que al inicio tocó empezar a escribirlo. Bueno, primero la Biblia no se escribía, pasaba voz a voz, era el voz a voz. Luego empezaron a escribirlo, pero como los materiales eran tan malos se deterioraba y empezaron a buscar papiros, que era hecho del cuero de corderos, pergamino, y así sucesivamente. Y ni siquiera por eso la pudieron exterminar. Continuó y continuó y continuó. Y aparte de eso, como una especie de quinta evidencia que quiero ponerles ahí, es la supervivencia en la persecución. No hay un libro que haya sido más atacado que la Biblia. En el caso de Voltaire, no sé si usted ha escuchado hablar de Voltaire, él afirmó que en 100 años el cristianismo y la Biblia ya habrían acabado. Y haga cuentas usted de cuánto tiempo lleva el cristianismo y cuánto tiempo lleva la palabra de Dios. Y póngale cuidado que algo, no sé cómo llamarlo, pero bueno, 50 años después de que Voltaire hubiera muerto y haber asegurado que la Biblia y el cristianismo se iban a acabar, en su propia imprenta personal empezaron a imprimir miles de ejemplares de la Biblia en la imprenta de Voltaire. Diocleciano fue otro que él era un emperador romano que promulgó un edicto para quemar todas las Biblias, todas las escrituras de los cristianos y privarles de su libertad si persistían en el cristianismo. Y él lo hizo, quemó muchas Biblias y 25 años después Constantino, quien fue su sucesor, comisionó a alguien llamado Eusebio para que preparara 50 copias de la misma escritura que habían quemado antes y lo pagaba el mismo imperio. Así que es una evidencia clara. Y ahora para los que les gusta la arqueología, las investigaciones arqueológicas del Medio Oriente han mostrado que la Biblia es verdadera. Si usted puede mirarlo, puede mirar History Channel, Discovery Channel, canales que usted quiera, mirar investigaciones. Y Nelson Gluck, que es un afamado arqueólogo judío, dice que ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. O sea que todas las referencias bíblicas que se han dado las han confirmado con arqueología. Y aparte de eso, el doctor William Albright, quien es la máxima autoridad de la arqueología del Medio Oriente, y él dijo esto acerca de la Biblia: no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento es parte de qué? De la Biblia. Así que mi hermano, usted y yo no tenemos más excusas para creer en la Biblia. ¿Por qué resalto la Biblia? Porque indubitablemente
impajaritablemente. La Biblia es la palabra de Dios y es una guía para usted y para mí. No hay ningún otro libro que esté sobre la autoridad de la Biblia. Es la única guía que Dios nos dejó para nuestra vida en este mundo, para informarnos lo que hubo en el pasado y lo que hay en el futuro. Y como tal, no debemos tener dudas en cuanto a lo que es la Biblia. Recuerde, la Biblia es literatura escrita por mandato de Dios. Segundo, la Biblia es literatura escrita bajo la dirección de Dios. Y tercero, la Biblia es literatura escrita preservada por su Dios hasta el día de hoy. Y así lo seguirá haciendo, porque dice la palabra que nunca pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Y yo quiero invitarlo hoy, hermano, a que si usted tiene alguna duda acerca de la Biblia y quiere hablar, contáctenos. Pero lo más importante, ore al Señor para que quite cualquier velo, cualquier venda que haya sobre sus ojos para no poder ver la verdad de la Escritura. Y lo que yo quiero hoy es que usted empiece a conocer un poco más la Biblia, para que empiece a creer en todo lo que dice, porque todo lo que dice es beneficioso para su vida. Comparta la Biblia, viva la Biblia, ame la Biblia. Seguiremos hablando un poco más de la Biblia en nuestra próxima reunión. Gracias por su atención, por su tiempo. Deseo que el Señor, el del mismo que habla su propia palabra, lo bendiga, lo cuide, lo prospere y le ayude. Un abrazo para todos. Próximo miércoles nos veremos a las 7 de la noche. Chao, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, gracias por tu palabra, por permitirnos conocerla y por permitirnos conocerte un poco más por medio de ella. Gracias por su fiabilidad, por su inerrancia, porque no se contradice. Gracias por haber inspirado a estos hombres para escribirla en un lenguaje que nosotros pudiésemos entender. Gracias por no dejarnos, Padre, a oscuras en cuanto a lo por venir, sino por anunciarnos todas aquellas cosas, por anunciarnos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, Jesús admirable. Gracias, mi Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y a aferrarnos a ti y a compartir esa palabra a todos los demás. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Chao, mis hermanos, bendiciones, nos veremos.